Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí saludándolos con muchísimo gusto. Tengo una pequeña reflexión que decirles y quisiera yo primero, antes de decirles la reflexión, quisiera yo contarles un pequeño cuento lo más rápido posible para poder ilustrar un poco la reflexión que quiero darles. Resulta que había en un pueblo, hace muchísimos años antes de que la tecnología estuviera tan avanzada, había una estación de telégrafos que se les había ido un operador de la clave Morse. La clave Morse es esa que dándole así con el dedo a un aparatito, se hacía un pequeño ruidito y lo oían del otro lado del mundo y entonces se comunicaban de esa manera. Vamos a decir el WhatsApp de aquel entonces, ¿no? Entonces se les había ido una persona y pusieron un anuncio en el periódico. Vinieron como 40 o 50 personas que estaban aplicando para el puesto y resulta que entraron y había un salón con muchas sillas, una recepcionista, las hojas para hacer su solicitud de empleo y música de fondo. Entonces cada uno tomaba su hoja, hacía su solicitud, se sentaba y esperaban, lo empezaban a llamar a uno por uno como fueron llegando con el reclutador para hacer la entrevista de trabajo. Al final de todos vino una persona, o casi al final vino una persona, y entonces se quedó viendo más o menos así, y agarró una silla que estaba vacía y se sentó y no tomó ni la solicitud ni nada. Entonces todos voltearon a verlo diciendo, qué bárbaro, mira cómo piensa tomar el trabajo si ni siquiera solicitud está haciendo. Total que le toca el turno a esta persona, todos les decían que se salieran después de la entrevista, a que esperaran a que se entrevistaran a todos los candidatos para al final decidir con quién se quedan. Finalmente le toca su turno de la entrevista y entra esta persona y entonces le dice el entrevistador, ¿dónde está tu solicitud? Dice, no la hice. ¿Pero por qué no la hiciste? Dice, lo que pasa es que ustedes en la música de fondo tienen escondido una clave Morse que está diciéndome que no haga yo mi solicitud, que simplemente tome yo asiento y me llamarán. Y eso es lo que hice, lo que ustedes me indicaron es lo que yo hice. Entonces le dijo inmediatamente el reclutador, el puesto es tuyo, porque sí, efectivamente esa era la manera en que yo quería elegir a la persona indicada para el puesto. Sale el reclutador y les dice a todos los demás que ya se pueden ir, el trabajo es de este último señor que se quedó. Entonces vino uno de los demás, inconforme, le dijo, pero ¿cómo? Si nosotros hicimos solicitud y él no la hizo. Les dijo, lo que pasa es que ustedes, o sea, nosotros en la música pusimos una clave Morse precisamente escondida para que ustedes no hicieran la solicitud y que se quedaran sentados esperando a que se les entrevistara. Por lo tanto, ustedes no entendieron la clave Morse, él es el único que la entendió. O sea, ¿cuál es la moraleja de este cuento? La moraleja es que muchas veces, en la vida también, en la vida cotidiana, Dios nos manda claves Morse en la música. ¿Qué quiere decir? Nos manda señales, nos manda cosas para que entendamos que nosotros tenemos que cambiar, que tenemos que hacer algo en nuestra vida para ser diferentes, para tratar de mejorar, para tener a Jabad Hinam, para hacer Gimilut Hasadim, para hacer más mitzvot todos los días, Shomer Shabbat, cada uno de nosotros tiene que hacer una introspección y torerut, una introspección y ver qué es lo que está haciendo mal o lo que podría mejorar. Con que cada uno de nosotros mejoráramos una sola cualidad, me gustaría muchísimo que en cada uno de nosotros mejorara un poquito, con una cualidad que mejoráramos cada quien, Hashem notaría nuestro cambio. Si ustedes se dan cuenta, en los últimos 15, 20 días hemos tenido tragedias, perdimos a uno de los rabinos más grandes de nuestra generación, si no es que el más grande, o sea, un rabino enorme, Rav Steinman, Alaba Shalom, Zichronol Ibrahá. Tuvimos el problema de que le acuchillaron a un guardia en el corazón. Tuvimos un incendio tremendo en Brooklyn con 8 personas adentro, 4 de los integrantes de la familia se murieron, 4 están muy graves en el hospital quemados. Tenemos tenemos una persona secuestrada, o sea, bueno, hay una persona secuestrada. O sea, realmente tenemos, como dice Rav Midler, tenemos muchos, no problemas, sino desafíos, como dice el rabino Moshe Midler. Entonces, esos desafíos, ¿cuál es el desafío ahorita? El desafío precisamente es entender
¿Qué es lo que está adentro de esa clave Morse que nos está mandando Dios? Nos está mandando una señal a todos nosotros para que cambiemos, para que seamos mejores, para que queramos más a nuestros hermanos, para que hagamos más Gemilut Hasadim, más mitzvot, todo lo que podamos hacer para que Dios entienda que estamos poniendo nuestra parte y que paren todas estas zarot que estamos teniendo. Ese es el mensaje que yo les quisiera tener, que yo les quisiera decir. Ojalá que lo tomen, ojalá que no me lo tomen a mal. Todos tenemos, toda la gente tenemos algo en que mejorar. Les agradezco mucho el tiempo de que se hayan tomado para si llegaron hasta este momento en el video. Les agradezco muchísimo haber tomado el tiempo para escucharme y ojalá que pudiéramos tener mejores tiempos en un futuro pronto, que tengamos de regreso a la persona secuestrada, a que tengamos puras noticias buenas. Besorot Tovot, Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom Mevorach y todo lo mejor. Les mando un abrazo, hasta luego, Shabbat Shalom.